Este vídeo va sobre este fonema. Te voy a explicar cómo pronunciarlo, cuáles son las reglas, es decir, con qué letras lo hacemos, qué es esto del ceceo y del seseo, las dificultades que pueden surgir y cómo solucionar o cómo pronunciar palabras difíciles, y si es un fonema mayoritario o minoritario en el mundo hispano. Bueno, lo primero de todo, decir que este fonema es muy característico del español peninsular. Se ha hecho famoso, digamos, o es famoso, pero realmente es un fonema totalmente minoritario en el mundo hispano. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de hablantes de español no lo pronuncian. En toda América Latina y en algunas partes de España, del sur y las Islas Canarias, pues no pronuncian este fonema, por lo tanto es minoritario. La mayoría de hablantes que hacen, pues no distinguen entre el sonido z y el sonido s. Siempre pronuncian s, independientemente de las letras que tengan, ¿no? Por lo tanto, al no distinguir, decimos que sesean. Muchas personas, a pesar de esto, a pesar de saber que es un fonema minoritario, pues les apetece pronunciarlo, les gusta pronunciarlo, quieren aprender a hacerlo y que les salga de manera fluida en el habla. Pues si tú eres una persona de estas, adelante, sígueme. Bueno, pues este es un fonema fricativo, interdental y sordo. Es fricativo e interdental porque la lengua sale un poquito de la boca y se coloca entre los dientes. Los dientes tocan la lengua, pero no aprietan, no hacen mucha fuerza, solo digamos que se apoyan en la puntita de la lengua no sale mucho, sería una cosa así. Entonces, cuando vamos a hablar y el aire sale, al tener los dientes tocando la lengua, el aire va a salir pero con cierta dificultad, de ahí que sea un sonido fricativo. Interdental, bueno, porque la lengua se pone entre los dos dientes, y sordo porque no vibran las cuerdas vocales, ¿vale? Es como si pronunciáramos la S, ¿no? Y por lo tanto aquí tampoco vibran. Puedes hacer la prueba y poner las manos aquí o los dedos aquí, en esta zona, y notar que no vibran, ¿no? Za, ce, ci, zo, zu, az, ez, iz, oz, uz. Pronunciamos el fonema en las letras C y Z. ¿Siempre? No, mucho me temo que no. En posición inicial de sílaba, siempre pronunciamos con la letra Z. Za, zo, zu. ¿De acuerdo? Así, sí. Pero cuando la Z está en posición final de sílaba, solo vamos a pronunciar cuando después venga una consonante sorda. ¿De acuerdo? Si después viene una consonante sonora, vamos a pronunciar es decir, vamos a sonorizar este fonema sordo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, juzgar. No decimos juzgar. Juzgar, no. Juzgar, juzgar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en posición final de sílaba, con la Z solo pronunciamos az, ez, iz, oz, uz, cuando haya una pausa después o la consonante que venga a continuación, sin hacer la pausa, sea sorda. Y en el caso de la C, solo vamos a pronunciar con las letras E, I, es decir, C, ci, en posición inicial de sílaba. Fíjate en esta tabla, ¿no? Za, ce, ci, zo, zu. Az, ez, iz, oz, uz, siempre y cuando haya una pausa después o una consonante sorda. Voy a pronunciar unos ejemplos. Escucha y repite. Zamora. Actualizar. Plaza. Paz. Mordaz. Cerrar. Cebolla. Precede.
pez, vez, mezcla, cigüeña, accidente, felicidad, actriz, izquierda, pizca, zorro, descalzo, almuerzo, atroz, hoz, arroz, zumo, azul, zurdo, luz, cruz. Bien es posible que el Z aparezca delante de la I y la pronunciemos como Z. ¿Cuándo ocurre esto? Pues con palabras extranjeras, con palabras que vienen, con que adoptamos de otras lenguas, porque nos gusta españolizar la pronunciación, ¿no? Y pasarlo, hacerlo cómodo para nosotros y nosotras. Por lo tanto, en palabras como nazi o zigzag, por ejemplo, ¿no? Que viene del francés, o Z, la misma letra Z, que viene del griego, pues aunque se escribe con la letra Z, pues nosotros la pronunciamos así. Una minoría de hablantes del español como lengua nativa, como lengua materna, lo que hacen es cecear. Esto también significa que no distinguen entre el fonema s y el fonema z. Por lo tanto, tanto las letras C en esas posiciones que hemos explicado y la letra Z en las posiciones que hemos explicado, pues en vez de pronunciar s, como ocurre con el seseo, van a pronunciar z, o un fonema súper parecido a este. No es exactamente igual, pero es muy parecido. Y esto es lo que se llama ceceo. Por lo tanto, pues una frase, ¿no? Algo así como soy Silvia Suárez, pues la pronunciarían así, soy Silvia Suárez. Bueno, y ya para ir terminando, ¿no? Pues muchas veces en clase me comentáis, ¿no? Que, bueno, pues estáis hablando con vuestro español súper bien y de manera fluida, pero llegan algunas palabras en las que os encontráis cierta dificultad y, pues, bueno, pues ya lo adelantáis y crea cierto malestar. Bien, esas palabras muchas veces tienen que ver con combinaciones con S y Z, ¿vale? Las personas que decidís pues no sesear, hacer la distinción. Pues nada, vamos a ver unos ejemplos de estas combinaciones, ¿no? Y algunos trucos pues para ayudaros a pronunciarlo mejor y que os resulte más fácil conversar, ¿no? Hablar y disfrutar sin estar tan preocupados de esta pronunciación. Bueno, pues veis aquí estos ejemplos, ¿no? que vamos a utilizar. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que estos sonidos, ¿no? Forman parte de sílabas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, pues va a ser ascensor, fascinante, excesivo, ¿vale? Entonces, ese va a ser, va a formar parte de sílabas diferentes. Atención a eso porque a veces intentáis hacerlo como junto en la misma sílaba y eso dificulta todavía más la pronunciación. Entonces, lo primero que recomiendo es practicar esta combinación lentamente, haciendo una pausa, como entre sílabas, ¿no? Y poco a poco hacerlo más rápido. Y de hecho practicarlo pues a menudo, todos los días durante un tiempo, ¿no? Durante unas semanas. Lentamente al principio y después pues más, cada vez más rápido, ¿no? Bien, luego pues le ponéis una vocal antes y después, ¿no? Pues por ejemplo, as, c, as, c, as, c. Luego con las sílabas. En este caso, pues igual, ¿no? As, cen, as, cen, as, cen. O por ejemplo, ex, c, ex, c, ex, c. O fas, ci, fas, ci, fas, ci, fas, ci. Después empieza a leer la palabra de atrás a adelante. Por ejemplo, sor, censor, ascensor,
ascensor, o, te, nante, cinante, fascinante, fascinante. Finalmente, lee las palabras normal, ¿no? De manera pues, más lenta al principio y cada vez pues, con más velocidad. E intenta poner alguna palabra antes o después, pues hacer frases cortitas. Y esto también, pues practícalo durante varios días o semanas seguidos hasta que cojas confianza y soltura, fluidez en esta combinación de fonemas. Siempre hay alguien que me comenta, oye, pues yo he escuchado que me da la sensación de que no pronuncian la S y no son de Andalucía, pero yo creo que no la pronuncian. Pues sí, es verdad. A veces cuando hablamos de manera muy rápida o cuando hablamos de manera muy relajada, que normalmente suelen ir de la mano, pues en el habla un poco más, en el habla informal, ¿no? Como es una combinación de fonemas, que no es que te resulte a ti complicado, es que en general pues no es fácil, ¿no? De hacerlo, a no ser que sea de manera cuidada, ¿no? Lo que hacemos es acortar, reducir esa S. Entonces, pues no diríamos ascensor, porque eso tendríamos que estar, pues eso, hablar de manera muy cuidada, sino ascensor, ascensor. Así que en el habla RIR, pues ya sabéis que tendemos a quitar algunos sonidos para facilitarnos la vida. Y nada, eso es todo. Si te ha gustado, compártelo. Gracias por seguirme. Nos vemos a la próxima.